Y bien, una vez que ya hemos revisado las definiciones y los valores normales de los principales datos que nos ofrece lo que es la espirometría, pasaremos a ver de qué forma estos se van a relacionar con las gráficas y curvas que se presentan al estar frente a un patrón obstructivo y a un patrón restrictivo. Entonces tomaremos como ejemplo un paciente que acude donde su médico a realizarse lo que es una espirometría. El paciente va a sentarse, el médico le dará las indicaciones respectivas, en la cual se va a realizar la inspiración forzada a su máxima capacidad y luego su médico le dirá que expulse ese aire de manera rápida lo más sostenido posible. Al momento de realizar la expiración forzada, el aire va a comenzar a ingresar hacia el sistema respiratorio del paciente, como se puede ver en la vía. En este caso vamos a tener una vía despejada, dilatada, en el cual el aire no va a tener ninguna dificultad para entrar a esos pulmones. Una vez que el paciente haya inhalado el mayor aire posible, su pulmón se va a expandir y luego su médico le dirá que expulse todo ese aire de forma rápida y lo más sostenido que pueda. Entonces el aire va a comenzar a salir otra vez a través de sus vías respiratorias. Como se puede ver en la imagen, no va a tener ninguna dificultad en salir. Y lo que va a suceder al momento de compararlo con las gráficas va a ser lo siguiente. Veremos lo que sucede en un paciente con una espirometría normal. Como vimos, su vía está normal, el paciente está bien oxigenado y van a comenzar a marcarse las líneas según su expiración forzada. Al momento que el paciente comience a expulsar el aire, como se puede ver en la imagen, se van a comenzar a marcar curvas en lo que son los trazados espirométricos. Y vamos a analizar lo que es la tabla volumen-tiempo. Entonces tomaremos como ejemplo un paciente que por sus condiciones normales predeterminadas y sus datos ingresados al sistema presentó que su volumen o su capacidad pulmonar va a ser de 10 litros. Este número solo va a ser como un ejemplo para que la explicación sea más entendible. Entonces, ¿qué nos va a marcar la vertical del volumen? La vertical del volumen nos va a ir marcando qué cantidad de aire va a ir saliendo durante la expiración, es decir, cuando salga el primer litro, el segundo litro, el tercer litro y así sucesivamente hasta que salga el litro número 10, que es el valor predeterminado del paciente que tenemos como ejemplo. Entonces el paciente realiza la expiración y ese aire va a comenzar a salir, a salir, a salir, a salir, a salir, hasta vaciarse por completo. ¿Qué va a suceder en la línea del tiempo? Es decir, en la horizontal. Se irán marcando o realizando trazos segundo a segundo para controlar qué cantidad de ese volumen va saliendo. Entonces se realiza la expiración y la máquina marcará el primer trazo correspondiente al tiempo, es decir, se marcará el FEV1, un valor que ya lo vimos anteriormente, el cual va a estar representado en un 80% de la capacidad pulmonar que entró en ese pulmón. Luego realizará un segundo trazo en el cual va a estar marcado lo que es el FVC. Dicho de otra forma, cuando salga el 100% de esa capacidad pulmonar o de ese aire que entró en la expiración a ese pulmón que está siendo examinado. Y por último, el sistema espirométrico lo que va a hacer es realizar una división entre los dos valores obtenidos, es decir, sacar un coeficiente entre estos dos, la cual nos va a brindar el tercer valor principal de lo que es la espirometría, que es el FEV1 relacionado con el FVC, en el cual su valor normal también está en el 80%. Esto es lo que representa una gráfica normal de una espirometría en un paciente que no se encuentra con ninguna patología, en el cual se debe expresar que al primer segundo de la expiración forzada se tuvo que haber expulsado el 80% de esa capacidad pulmonar. Al final de la expiración tuvo que haber salido el 100% de la misma y la relación entre estos dos tiene que representar un 80%. Explicado de otra forma, si la capacidad pulmonar de este paciente fue 10 litros, en el primer segundo ya tuvieron que haber salido 8 litros. Y los 2 litros restantes se mantienen saliendo de una forma más lenta hasta vaciar por completo ese pulmón, lo que significa que cuando hayan salido los 10 litros. En lo que se refiere a su relación va a ser la división de los 8 litros que salieron al primer segundo para los 10 litros que fue su capacidad vital forzada, dándonos como resultado 0.8, transformado a un 80% de relación FEV1-FVC. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta gráfica? Que el valor de 100% de FVC se puede considerar disminuido hasta 80% para que siga siendo un valor normal, mientras que bajo el 80% este ya va a ser un valor alterado.
De igual forma, el FBC, su valor normal está situado entre el 80%, pero se considera normal hasta antes que disminuya de 70%. Si se encuentre por debajo de 70, se lo va a considerar como un valor alterado, y este nos indicará un patrón obstructivo, el cual ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahora veremos la gráfica normal, pero en este caso será en la tabla flujo-volumen. ¿En qué va a consistir esta gráfica? Esta gráfica nos va a marcar de forma vertical lo que va a ser el flujo, y el flujo va a estar relacionado con el tiempo, mientras que de forma horizontal estará plasmado lo que es el volumen representado en la capacidad de ese pulmón que va a ir saliendo durante la expiración, pero esta va a estar representada en porcentaje. Entonces lo que es el flujo, lo que nos va a medir es la velocidad en que está saliendo ese aire desde dentro del pulmón. El paciente va a aspirar, el aire va a comenzar a salir por la vía. Al tener una vía despejada, ese aire va a salir con la velocidad normal que tiene un paciente promedio. Entonces, mientras más alta sea la gráfica respecto al flujo, significará que este flujo de salida tiene una mayor velocidad. Y cuando ésta vaya disminuyendo, representará la pérdida de velocidad de la salida del flujo. A su vez nos mostrará el volumen de flujo que va saliendo representado en porcentaje. Entonces el paciente realiza su expiración y al primer instante de realizar esta expiración el aire saldrá a gran velocidad. Luego de un momento perderá velocidad e irá disminuyendo hasta vaciarse, llegando a salir en su totalidad y marcando lo que va a ser el FBC, que es su capacidad vital forzada. Tomando el ejemplo anterior, podremos decir que marcará el valor de los 10 litros expulsados del pulmón al final de la gráfica. ¿Qué datos entonces nos ofrece esta gráfica? Tendremos el primer trazo que nos va a indicar el PEF, también conocido como FEF, según la literatura esté en inglés o en español. Luego nos marcará un segundo trazo, el cual se lo denomina FEF 7525, y su nombre está dado ya que nos va a realizar trazos desde el momento que comience a salir el 25% de la capacidad de ese pulmón hasta que salga el 75%, para luego mostrarnos como trazo final lo que va a ser el FBC, la capacidad vital forzada de ese pulmón. Estas variables no tienen gran importancia clínica refiriéndonos al diagnóstico de patrones obstructivos y restrictivos, sino que su importancia clínica va a estar dada en la descripción de la severidad de los cuadros o las crisis asmáticas, ya que mientras más disminuida sea la proyección del pico del PEF, la crisis asmática será denominada más grave. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta gráfica? Esta gráfica nos va a marcar la velocidad de salida del flujo en relación con el volumen del aire pulmonar, por lo que debemos fijarnos en la forma de su curva, la cual se presenta como perpendicular y recta sin ninguna depresión en ninguna de sus fases, lo cual representa la salida del aire a gran velocidad y sin ninguna dificultad por la vía respiratoria. Como se puede ver en la gráfica, una línea alta, recta, desde su inicio hasta su final, mientras que si tuviéramos una vía congestionada o cerrada, el aire tendría más dificultad en salir, lo que nos daría como resultado que el pico no suba tanto y la velocidad de salida se represente como un pico mucho más bajo por la dificultad que tiene el aire al salir de la vía respiratoria. Para que tengan una idea así de lo importante que es esta gráfica dentro de los cuadros o de las crisis asmáticas. Como último dato de esta tabla flujo-volumen, debemos tener en cuenta que el valor correcto del PEF siempre tiene que estar inferior al 25% de la salida de la capacidad pulmonar. Específicamente se encuentra alrededor del 15% para que este valor se encuentre de una forma normal. Si el pico se encuentra luego de haber expulsado más del 25%, este estará alterado. Bien, y ahora veremos qué sucede con las gráficas cuando nos encontramos ante un paciente con un patrón obstructivo. Tenemos el mismo paciente, pero en este caso su vía respiratoria va a estar obstruida, engrosada, llena de moco, relacionada a una EPOC o a un cuadro asmático. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Al momento de realizar lo que es la inspiración profunda, el aire va a pasar a gran velocidad a través de su vía respiratoria, lo que va a provocar que haya un cambio de presión dentro de la misma. Es decir, el paso de aire a gran velocidad por una vía ya obstruida va a hacer que ésta se cierre aún más de lo que ya se encuentra en su estado patológico. Entonces el aire va a ingresar al interior del pulmón, su tórax se va a expandir de nuevo y el doctor le dirá que expulse nuevamente este aire para que empiece la marcación. Al momento de salir este aire, se va a encontrar con una vía más obstruida de lo que fue al principio en su ingreso.
Esto va a provocar que el aire al momento de salir del pulmón encuentre una resistencia y una dificultad para su expulsión, lo que va a provocar un cambio en la tabla volumen-tiempo y flujo-volumen, como veremos a continuación. Entonces veremos lo que es un patrón obstructivo. En la tabla se puede observar de color azul la curva normal de un paciente que tiene su vía permeable y no está obstruida, mientras que de rojo cómo se marca una obstrucción dentro del sistema respiratorio o un patrón obstructivo, la cual se va a producir por las siguientes causas. Un paciente en condiciones normales, como ya lo dijimos, tiene que expulsar el 80% de su capacidad pulmonar en el primer segundo. Pero si nos encontramos ante una vía obstruida, el aire va a salir mucho más lento y en el primer segundo la capacidad pulmonar que ha sido expulsada va a disminuir leve o bruscamente dependiendo del grado de obstrucción que se encuentre el paciente. Entonces tenemos como ejemplo el mismo paciente que tiene una capacidad pulmonar de 10 litros. Si el paciente normal expulsó en el primer segundo 8 litros, un paciente obstruido que tiene dificultad para eliminar ese aire no va a eliminar la misma cantidad en un segundo, sino que tal vez elimine de los 10 litros solo 5 litros o un aproximado, poniendo como ejemplo. ¿Qué va a pasar en la tabla al momento de hacer la primera marcación? La tabla nos va a marcar un FEV1 disminuido con un aproximado de un 65% de su capacidad total, sabiendo que el valor normal es 80%. Los 5 litros restantes que se encuentran aún dentro del pulmón van a ir saliendo de una velocidad más lenta a través de la vía hasta completar lo que va a ser el 100% de su capacidad pulmonar, es decir, el FVC, la cual será representada en el segundo trazo de la tabla como un FVC disminuido. Recordemos que el FVC aún puede considerarse normal incluso hasta el 80% de su capacidad, por lo cual este FVC está disminuido del 100% pero aún se encuentra dentro de rangos normales. Esto se debe a que si hay una obstrucción en la vía, quizás pueda quedar cierta parte de aire del 100% que entró a ese pulmón. Por eso que estos pacientes que son asmáticos o tienen cuadros de POC siempre suelen tener cantidades acumuladas de aire dentro de esos pulmones mayores a las que son comunes en un paciente normal. ¿Qué va a ocasionar esto o qué nos va a dar como resultado? Lo que va a ocasionar es que la relación entre el FEV1 y el FVC, al estar sus valores disminuidos, cambie y se produzca una disminución en el FEV1-FVC menor al 70%, lo que va a representar un patrón obstructivo, que puede significar un cuadro asmático o un cuadro de EPOC, la cual puede ser diferenciada con la espirometría post-broncodilatación, la cual veremos más adelante en este video. Si lo vemos de otra forma, los 10 litros de capacidad pulmonar, en un paciente normal tuvo que haber salido ya 8 litros en el primer segundo, mientras que en nuestro paciente con obstrucción solo salieron 5. Y al final de la expiración profunda, de los 10 litros de capacidad pulmonar, solo salieron 9.5. Si dividimos el 5 para 9.5, en porcentaje a la relación FEV1-FVC va a disminuir del 70%, dándonos un resultado alterado, un patrón obstructivo. Y si hacemos un recuento, tenemos que en el patrón obstructivo vamos a encontrar la relación FEV1-FVC disminuida, el FVC va a estar en su valor normal, aunque levemente disminuido, pero aún se encuentra en el rango del 80% que es normal, mientras que el FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, también se va a encontrar disminuido. Y este será el que posteriormente nos va a dar el grado de severidad de la obstrucción que vamos a encontrar en este paciente. Bien, y ahora vamos a ver lo que es la segunda tabla de un patrón obstructivo, pero en este caso será la tabla de flujo-volumen. Como ya se pueden dar cuenta a simple vista, se nota la diferencia en la gráfica del patrón normal y un patrón obstructivo. La depresión que se puede encontrar en la recta del patrón obstructivo es muy notoria en relación a la del paciente normal. Se va a encontrar una concavidad en la fase de vaciamiento del volumen y un fluido mucho más lento de salida, es decir, la reducción de la velocidad porque tenemos una vía obstruida. ¿Qué es lo que se va a presentar gráficamente? Que este paciente tenga menos velocidad al momento de expulsar el aire, lo que se va a ver representado en un pico disminuido en relación a un paciente normal. Y luego la salida del aire mucho más lenta, lo que va a causar que se produzca una concavidad en la salida del vaciamiento pulmonar hasta llegar al FVC, que es el aire total que entró a ese pulmón. De igual forma nos va a marcar trazos que va a ser el PEF, el FEV
2575 y la capacidad vital forzada. Aquí nos podemos dar cuenta que este pico nos va a servir para darnos cuenta qué tan obstruida está esa vía, ya que mientras más disminuido esté el pico y sobrepase del 25%, se puede catalogar como más grave esa obstrucción, dándonos así una idea ante qué cuadro obstructivo nos encontramos.